Hola, bienvenidos todos. Bienvenidos a la plataforma de Un Curso de Milagros Universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este momento santo. Hoy te acompañamos en soporte técnico Aide Ballesteros desde Facatativá, Colombia. Gracias, Aide. Y tenemos en la traducción a María Torres desde la Florida. Y quien les habla, Dinora López desde Estados Unidos. Hoy tendremos al maestro Peter Steinhagen. Aún estamos esperando. Hubo una pequeña confusión con los horarios, así que esperaremos a su ingreso. Gracias por esperar.
Bienvenidos nuevamente. Hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Peter Steinhagen, desde Barcelona, España. Nos trae el tema Descúbrete. María, le hablas a ver si prende la cámara para destacarlo. Bueno, nos disculpamos porque parece que Peter tiene problemas con su computador. Esperamos un momentico más y gracias por esperar. Ok. Tú puedes escucharme, oírme. Muy bien. Ahora, ok. Un poco raro. Bienvenido. Bienvenidos, gracias. Oh my God, I'm looking terrible with my big pen. So shall I start? So shall I start to read, Maria? I don't hear nothing. ¿Me escuchas? Yeah. Okay. Pero ahora I don't see anything. No sé, nada, no tengo ninguno. Está girado. Ok. Okay, yes. Microphone is muted. So now, can you hear me? Sí. Te puedo Shall I escuchar. start? Yeah. I don't hear anything. Safe driving mode. I will need. No. Okay. I don't see you, but you can hear me, no? Sí, Can you hear me? podemos escuchar, pero no te vemos. I did something wrong. Let me leave it for a moment and then we'll start again. Okay.
Okay. Should be okay, no? Can you hear me? Yes, Shall I start? yes. Good. So I'm sorry, this was very difficult. Everything is difficult in these days, no? We are now in lesson 21. You can translate. And we have the lesson of I am determined to see things differently, at least in my counting. Don't you translate? María, no se te escucha. Estamos viendo la lección 21, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. So that means we have to let go what we think about each other. Lo que esto quiere decir es que tenemos que soltar lo que pensamos unos de otros. Because we have the tendency to hold each other in our limitations. Porque es para no mantenernos unos a otros dentro de nuestra limitación. Because when Liberarnos de eso. we have to I want to discover who I really am. Porque tengo que decidir y llegar al punto en que diga, quiero descubrir quién soy. I cannot do this without you. Y no tiene que ver contigo, sino conmigo. Ay, no lo puedo hacer sino contigo. Because when I keep you as a body identity, I am myself. I will be or experience myself as a body. Cuando te veo a ti como una identidad de cuerpo, me voy a experimentar a mí mismo como un cuerpo. There's nothing wrong to be totally inside the body. No hay ningún problema en estar dentro de un cuerpo. Because when you reject the body, this will be difficult for you. Porque muchos rechazamos el cuerpo y cuando lo haces, se te va a hacer difícil todo. What we want to do is to let go the limitations of your brother. Lo que queremos hacer es soltar todas las limitaciones. So when you let go of the limitation of your brother, you let go of your own limitations. Cuando tú dejas las limitaciones que le impones a tu hermano, lo que haces es que sueltas tus propias limitaciones. So the vision means that you let go the desire for limitation. La visión quiere decir que tú sueltas el deseo de sostener las limitaciones. You don't want to see only materia. No quieres ver solamente la materia. You want to see the light behind everything, all the objects. Quieres ver la luz que está detrás de todos los objetos. So for this, you have to let go everything what you see. Pero para eso tienes que soltar todo lo que ves. In a way that you stop defending yourself against it. Porque lo que haces entonces es parar de defenderte de ellos. Because what you see is nothing else than things of yourself. Porque lo que estás viendo no es otra cosa que tus propias cosas. Which want to come back to you. Las cosas tuyas que quieren regresar a ti. That this is the world what you see. Y ese es el mundo que tú estás viendo. So in other words, when you think, oh, everything what I see outside is part of me. Cuando tú estás viéndolo afuera y dices, oh, todo lo que veo es parte mía. This is already a big step for achieving vision. Este es un paso muy grande para lograr la visión. Because then you see, oh, everything what I see is what I do not want to be myself. Porque entonces tú te das cuenta que lo que estás viendo es lo que tú mismo no quieres ser. But when you say, oh, I forgive you. Cuando dices,
te perdono, it means I ask for help in this. lo que estoy haciendo, el significado de eso es, estoy pidiendo ayuda para esto. Yeah, so I ask the Holy Spirit, take this from me. Espíritu Santo, manténme fuerte, Because what I see is maybe my own shadow. porque lo más probable es que lo que estoy viendo es mi propia sombra. Oh, this is something which is too good to be myself. O también te dicen, oh, pero esto es muy bien, muy bueno para que sea lo que yo soy. But both is not true. It's everything is part of you, what you see. Ninguna de las dos opciones es verdadera. Todo lo que tú ves eres tú. And to see only the light means that you see only the truth about yourself. Si ves solamente la luz, eso quiere decir que solamente estás viendo la verdad acerca de ti. But how should I say it? When you let go the limitations of your brother, you agree. Al dejar las limitaciones que le impones a tu hermano, estás acordando, You agree that there's only one spirit. estás acordando y diciendo solamente hay un espíritu. El espíritu es uno. So, and this spirit is the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo. And the Espíritu Santo, the Holy Spirit, is not the spirit of somebody else, really. Y el Espíritu Santo no es el espíritu de otra persona. It's not only the Spirit of God. Y no es solamente el espíritu de Dios. It's also your whole spirit. Es también tu Espíritu Santo. This was in the urtext of the Course in Miracles. The Holy Spirit is your whole spirit. Esto es algo importante en el curso de milagros. El Espíritu Santo es tuyo, Espíritu Santo. I mean, in English you say whole. I don't remember what it is in Spanish, like todo or something like this. But holy and whole is very close in English. Lo que quiere decir es que es tu espíritu íntegro. Yeah. So in English, it's holy and whole is almost the same. Sí, porque en inglés estás hablando de holy, que es santo, y whole, que es íntegro. Que no son dos cosas, no es lo mismo. So that means when we want to see the light, when we see vision, cuando quieres ver la luz, quieres tener visión, we have to let go our privacy. We have to let go of what? Privacy. The privacy, the private, el secreto. Para poder la verdad y la luz, tenemos que soltar la idea de lo privado, de sostener lo privado. Or to try to be a particular person. O también eso de tratar de ser una persona particular. We want to be a wave in the ocean of the spirit. Queremos estar conscientes de la totalidad del espíritu. And the first lesson, when we see the first lesson until now, day 22. La primera lección, vamos a mirar desde la primera hasta ahora. Then we see that what we created is not part of this whole ocean. Y lo que estamos diciendo es que lo que estamos viendo no viene realmente de este océano. Because nothing is neutral. It is either good or bad what we see. Porque nada es verdad, sea bueno o sea malo. And we have only the possibility or the decision, only a decision between two possibilities. Y realmente lo único que tenemos es la posibilidad de una decisión entre dos posibilidades. Either we accept the wholeness of our spirit. Aceptamos la integridad y la totalidad de nuestro propio espíritu. Or we want only a small part of it. O solamente queremos un pedacito de él. Es nuestro ser, ¿no? And
that means we collapse into a body. When we don't accept the whole spirit, we become a body. Cuando no aceptamos el espíritu por completo, entonces colapsamos y nos convertimos en un cuerpo. So the body is never the problem. The body is only the outcome of the wrong choice. El cuerpo realmente no es el problema. El cuerpo es solamente una opción que nosotros estamos eligiendo. Also, a resultat, no? A result. Es el resultado de nuestra decisión. Yeah, and in order to reverse the wrong decision, Y nosotros lo que queremos es invertir esa decisión equivocada. we cannot reject the body because the body is the last thing from our true self, which we still incorporate. No podemos rechazar el cuerpo porque el cuerpo es la última parte que de nosotros mismos que finalmente incorporamos. In other words, we have to awake to the whole self. En otras palabras, tenemos que despertar a nuestro ser íntegro, But we have to return this self to the body. pero ese ser lo tenemos que devolver a el cuerpo. And then we extend the whole self from the body to the world. Y luego extendemos ese ser desde el cuerpo a través de todo el mundo. So this what I call integration. Esto es lo que llamamos integración. Nisargadatta said it this way. Y esto lo podemos decir también de esta manera. This was an Indian teacher. He called Nisargadatta. Es un maestro indio que se llama Nisargadatta. And he said, wisdom tells me that I'm nothing. Y él dice, la sabiduría me dice que yo no soy nada. And love tells me that I'm everything. Sin embargo, el resultado viene del todo. No, love tells me that I'm everything. Pero el amor me dice que yo lo soy todo. So and I like dance between everything and nothing, what I am. Entonces estoy todo el tiempo en una danza entre todo o nada, ser todo o no ser nada. Because it's not true that you are nothing. Pero claro, no es cierto que tú no seas nada. But you are nothing when we think about the things of this world. Pero no eres nada cuando estás pensando en las cosas de este mundo. You as a whole self seems to be empty. Tú como un ser incompleto parecieras estar vacío. Because we are accustomed to the sensation of the world, which is always kind of exciting. Claro, estamos acostumbrados a las sensaciones del cuerpo, a estar como que emocionados con cosas. But your true self is very quiet and very wide, very spatial. Pero tu ser verdadero está muy calladito, muy aquietado. Or ancho, no? It's infinite. Es infinito. So, and that means, it's empty. Eso quiere decir que está siempre, always what? Empty. Que está siempre vacío. Yeah. So, but the sensation of being empty, the emptiness, is not true, really. Entonces tú sientes esta sensación de estar vacío y tú piensas que esa sensación no es verdadera. It's not true because there is something inside the emptiness. Y no es verdad porque dentro de esa vacuidad hay algo. There is the essence of God's spirits. La esencia del Espíritu de Dios es lo que está ahí. So, and this is so subtle and so fine, so fino, so fine that many people are afraid of this emptiness. Y esto es tan sutil y una cosa como tan y tan fina que mucha gente le da terror este vacío.
entrar a este vacío. Because as they say, our ancestors were living under trees. Porque tal como decimos, nuestra esencia es como la esencia de los árboles. No, the ancestors. They lived on the trees like monkeys, the monkeys. Que nuestro antepasado, nuestra antepasada es como los ancestros que vivían en los árboles. They are los monos, no? The monkeys. Los monos. Yeah, and they had the biggest fear were two main fear we still have, main fears. Ellos tenían dos miedos que todavía nosotros tenemos. This is the fear of falling into emptiness, falling down from the tree. El miedo de caerse del árbol y caer al vacío. And the other fear is the fear of loud noises. Y el otro miedo es el miedo a los ruidos muy fuertes. Yeah, sonidos, no sounds. Sonidos muy fuertes. Yeah. So, and the fear of falling is very deep rooted in our DNA. Y este miedo tiene unas raíces muy profundas en nuestro ADN. So, but the enlightenment consists of falling into this emptiness. Pero la iluminación consiste en entrar y dejarse caer a ese vacío. But we have to do it in order to remember God in a way. Tenemos que hacerlo para poder recordar a Dios en cierta manera. Because the world of limitation is like sitting on a tree. Porque el mundo de la limitación es como sentarte en un árbol. Where we hold on to everything. En el que nos aferramos a todo. And sometimes they catching monkeys with this trap. Y a veces los monos que están ahí, que están saltando, They have a little banana or a little sweet inside the coconut shell. Tienen un banano o algo dulce dentro de esta cascarón de coco. And the monkey can enter with his hand, and then he grabs, and he cannot escape anymore when he holds on to the sweet thing. Y entonces él entra para buscar las cosas dulces y es como una trampa, no puede salir de ahí. So he can only escape when he lets go, but he has not the capacity to let go again. Y él solamente puede escaparse cuando él suelta, pero no tiene la capacidad de hacerlo. So, but we have to learn with the Course in Miracles to let go. Tenemos que entonces aprender a través del curso de milagros cómo soltar. There is a danger with the Course in Miracles, in my opinion. Para mí, el peligro del curso de milagros es that we understand it only mentally. Solamente lo entendemos a nivel mental. And then we create a new ideology. Entonces creamos una nueva eternidad. O ideología, ¿no? Una nueva ideología. And we put it as like a filter over the world. Y lo ponemos como un filtro frente al mundo. And then we think that my brothers are only the ones who doing the Course in Miracles. Entonces decimos a mis hermanos, solamente los que hacen el curso de milagros. But maybe nowadays it's different, but in my time it was like this. Quizás ahora sea diferente, pero cuando yo lo estaba haciendo, así era. In the Academy of Wisconsin, we had the tendency to think that everybody outside was dead. Cuando estábamos en Wisconsin, teníamos una tendencia a mirarlo de esa manera. But only when we take total responsibility for the world, we can be free. Solamente cuando asumimos responsabilidad total por el mundo es que podemos ser realmente libres. And when we are responsible, we cannot be somebody special. Y cuando somos responsables, no podemos ser algo especial para alguien. We still will have a particular character.
tenemos todavía una personalidad, un personaje particular, but we can use, let's say, we don't believe in it. pero no vamos a decir que ya no creemos en él. We know that my opinion are not truer than your opinion. There are millions and millions of opinions in the world. Sabemos entonces, estamos conscientes de que mi opinión no es más cierta que la tuya ni la de muchas otras que aparecen en el mundo. I am just a character in a world of other characters. Soy solamente un personaje en un mundo donde hay muchos personajes. And the whole world is like a dream of a world. Y el mundo es como un sueño del mundo. But when I wake up from this dream, Y cuando yo despierte de este sueño then I let go the personality. y suelte al personaje, But when I'm inside the dream, pero mientras estoy dentro del sueño, in a way, I have to accept my personality. tengo que aceptar mi personaje. But when I don't believe in its limitations, Pero cuando no creo en sus limitaciones, I can use it, or God can use it for his own, for the plan of salvation. Dios entonces puede utilizarlo para el plan de salvación. Or God can create me. God can use me. Dios me ha creado, entonces puede utilizarme. And this is basically what we want to do, in my opinion. Esto es básicamente lo que yo pienso que debemos hacer. We have to be integrated human beings. Tenemos que ser seres humanos integrados. That means that we really feel what we feel. Esto quiere decir que sentimos lo que sentimos. Because the process of salvation has to do with more, for me, with feeling. Porque el proceso de la salvación tiene también que ver con los sentimientos. First, there is a decision. This is important, and the Course in Miracles is helping us to make this decision. Esto es importante, es una decisión importante que el curso te dice que tienes que tomar. Una decisión, ¿no? Sí, una decisión para tomar. Yeah, and after the decision to take the whole responsibility for the world, Parte de la decisión es asumir responsabilidad total por el mundo. and after we've given it to the Holy Spirit, Que se lo entregamos entonces al Espíritu Santo. the Course says we have to look at our own things one more time. Porque tenemos que mirar las cosas nuestras nuevamente. And that means, and we all feel that we have a lot of feelings coming up. Eso quiere decir que tenemos un montón de sentimientos que suben. So all the fears and anger and rejection and aversion is coming up. Entonces todo el miedo, las aversiones, los rechazos, todo eso sube, sale. And we let's say, we don't have to do anything with it. Y no tenemos que hacer nada con ellos. We just have to let it go. Meramente tenemos que dejarlos pasar. But we have to let it pass here in the neck, up. We have to let it go out of the crown, the energy. Tenemos que pasar, es como pasando por aquí, por el cuello, y pasa hacia arriba en la cabeza, arriba de la corona. Yeah, because many people, many of us, they suppress their feelings their whole life under this level of the throne. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es que suprimimos estas emociones, estos sentimientos al nivel del tronco hacia abajo. Because we have an old fear of losing our breath, to dying because we cannot breathe. Porque tenemos el miedo a morir por falta de respiración, por no poder respirar.
And indeed, it can be a moment when we think, oh, I cannot breathe, but there is no danger to let it move. The energy wants to come back to God. Llega ese momento que dices, ay, no puedo respirar. No, tienes que permitir que la energía se mueva para que llegue entonces, pueda llegar a Dios. So in other words, what the Course in Miracles is doing, En otras palabras, lo que el Curso de Milagros está haciendo that we're coming back into our body, es que regresamos a nuestro cuerpo, and we let it feel what it feels. permitimos que sienta lo que siente, When we put down our defenses. y eso ocurre cuando soltamos nuestras defensas. So when the unconsciousness, when the shadow is coming up, Y cuando lo inconsciente, cuando las sombras surgen, it will move through us up back to the light. y va a movernos hacia arriba, hacia la luz. But we have the tendency when the material is moving up, that we make a story out of it. Tenemos esta tendencia, según este material va subiendo, a inmediatamente inventarnos una historia. I'm not good in this. The world is going to end. I'm lost. I'm in danger. I'm not worthy. Estoy en peligro, no soy suficientemente buena, va a pasar algo malo, el mundo hay problemas, no soy bueno para hacerlo. This is what happened all the time. The thinking is using our emotions to recreate the negative thinking. Esto es lo que hace el pensamiento, esto es lo que ocurre todo el tiempo. El pensamiento está utilizando nuestras emociones para recrear historias. And recreate the negative emotions. Y recrear las emociones negativas. So in other words, we have the emotion that are suppressed, they're coming up, recreating thoughts, and they're going back down and recreating the negative emotions. Entonces tenemos las emociones, las suprimimos, ellas quieren subir, vienen para acá, vienen los pensamientos y vuelve a bajar creando las emociones negativas. So and this is like a hamster wheel in which we are passing many lifetimes. Esto es como un hámster en su rueda, hemos pasado muchísimas vidas haciendo esto. So in the Course in Miracles gives us the framework to make another decision. Entonces el Curso de Milagros te provee otro marco de referencia para tomar una nueva decisión. And when we make the decision, I want to not only to come back to God, but I trust that God really loves me. Cuando tú tomas la decisión de yo quiero regresar, y no solamente eso, sino la decisión de Dios me ama. So when I understand, when I incorporate the lessons of the Course in Miracles, I know that God really loves me. Según voy incorporando y practicando las lecciones del curso, descubro y llego a la conclusión, Dios realmente me ama. Then I can put down my arms. Entonces puedo dejar a un lado mis defensas And allow God to find me. y permitir que Dios me encuentre. Of course, God has always known where I am. I could never hide from him. Porque Dios siempre sabe dónde estoy. Nunca me he podido esconder de él. But it's important that I allow him consciously to find me. Pero es importante que yo conscientemente le permita que me encuentre. So and then I can allow this unconscious material, the suppressed material, to come up in a conversation with God. Entonces yo puedo permitir que este material que he estado suprimiendo suba y lo pueda mirar junto a Dios. And I say, I can be in a constant conversation with God and say, take this from me. Yeah, thank you. Okay, this is mine. Take this from me. I'm sorry about this. Tengo una conversación que empieza con Jesús. Ok, aquí es donde estoy. Te lo entrego. Aquí es donde estoy. You can also see yourself as somebody who betrayed his own little self. Tú también puedes
verte a ti como alguien que traicionó a su pequeño ser. So you can embrace this little part of you, which is maybe somewhere in the armario, in the whatever, in the dark corner of your basement. Cuando tú puedes acoger a ese pequeño ser tuyo que está por allá escondido, quizás en el sótano, en la oscuridad. So you say, no, come back to me. I take you back into my life. Tú le dices, regresa, te acepto, te acojo en mi vida nuevamente. And you can say these 4 lines of the Ho'oponopono process. Entonces puedes ver estas líneas del Ho'oponopono, del proceso de Ho'oponopono. You can say, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Donde dice, lo siento, perdóname. I'm sorry, please forgive me. Lo siento, perdóname. Thank you, I love you. Gracias, te amo. So you have to work with the inner part which you have betrayed when you were 7 years old, 8 years old. Pues tienes que mirar esas partes que tú traicionaste y que experimentaste cuando tenías, qué sé yo, 8 años, 7 años, pequeñito. But it is said that this loss of soul occurs during many times in our lifetime. Porque estas cosas son cosas que han ocurrido muchas veces en nuestra vida. That we have lost part of our soul. Que hemos perdido nuestra propia alma. So some say that women make the contract, they taking away part of their soul when they are married because they want to function as a wife. So they have to cut off part of their wild, natural part. Algunos dicen que para las mujeres es natural dejar atrás toda esa parte anterior de su vida porque están acordando entrar a asumir el rol de ser esposas. So on others, when something bad is happening, all this part of ourselves is somewhere in the underground. Cuando algo malo ocurre, todo lo que está pasando es que todo esto que está debajo de la tierra está empezando a salir. So, and some shamans are able to recover the lost soul. Some shamans in Peru, for example. Chamanes de Perú son capaces también de recuperar esta parte del alma que está perdida. I'm doing this work sometimes too. There are particular angels, or however, energies they can help to recover the soul. Y ellos hacen estos ejercicios o ejercicios de energía que funcionan para recuperar esta alma que está perdida. But the main thing is that you want it and you can work with the Holy Spirit or with the angels, with God and with Jesus, and He can help you with that too. Lo importante es que tú tengas la disposición y quieras trabajar esto con el Espíritu Santo, con los ángeles, con Jesús, con Dios. But the main decision is that you want that you claim your true self again, that you want to become the grandeur of yourself. La decisión más importante es que tú estés dispuesto a reclamar tu ser verdadero. So then you see, okay, the bad things I just let come back to me, let go through me. Entonces dices, ok, cuando ya has tomado esa decisión, deja que todas esas cosas negativas regresen a mí y pasen a través mío. And the good things you embrace, and you embrace everything which comes to you with your love. Las cosas buenas, tú las abrazas y lo aceptas todo con tu amor. Also the bad things, everything is coming back to waiting for your embrace. ¿Y qué pasa con lo malo? Si todo está esperando que tú lo acojas. There is a book is called Lazy Man's Guide for Enlightenment. Esto es lo que se llama el camino a la iluminación. And in this book, the guy said, you have to bring your loving attention to everything what comes back to you. Y este habla de un libro en el que tú tienes que permitir que todas las cosas regresen para ti, para verlas en amor. And this is all you need to do for your enlightenment. Y esto es lo único que tienes que hacer para
tu iluminación. Because what keeps us here in this level of reality Pero lo que nos mantiene en este nivel de realidad is that we reject particular things again and again and again. es que nosotros rechazamos una y otra vez algunas cosas particulares. This can be political, left or right wing. Estamos pensando que políticamente de la izquierda o de la derecha. Or this can be people like bourgeois, high-level intellectuals, working class, favelas, every kind of people rejecting other people. O también lo podemos mirar como la situación de situación de clase, la favela, los adinerados, los trabajadores, todo tipo de divisiones. And when we see, oh, I want to raise over this level of reality. Cuando tú vienes y dices, yo quiero elevar mi nivel de realidad, And then I have to let go these kind of rejections. tienes que soltar todas esas cosas que rechazas. And look on everything with love, what comes to you in this moment. Y tratar todo con amor, aceptar todo, sea lo que sea en cada momento. And you see that when you connect with people with love, they will be very grateful to find you. Te vas a dar cuenta que cuando tratas a las personas con amor, van a estar muy agradecidos de haberse encontrado contigo. Because they're looking for a connection, a loving connection their whole life. Porque toda la vida han estado buscando una conexión amorosa. And you are their savior. Y tú eres su salvador. Thank you for your patience with me today. Gracias por la paciencia que tuvieron conmigo hoy. Does anybody have a serious question of understanding? Si alguno tiene alguna pregunta, algo que no entienda, Por ahora no hay preguntas. So I think then we can make a little music. entonces podemos poner un poco de música. And you connect to, thank you. You connect to God and connect also to Pachamama. Never forget to connect with Pachamama, okay, to the earth underneath you. This is also your friend, your big mother. Treat her with respect, gratefulness, and connect with her too. Not only try to fly away. This is not our way. Our way is going down closer to the earth. Y se unen también con Dios y con Pachamama, que esta es la Madre Divina. Y nuestro camino no es meramente escaparnos hacia arriba, sino también enraizarnos a la tierra. Thank you for doing this. María, hay una pregunta. Okay, there's a question. En esa constante entrega y no fallecer con los problemas que uno vive y son grandes. Espera. In that constant struggle. Y no fallecer. And not letting you die by that experience. Con los problemas que uno vive. With so many problems. Or struggling against dying for so many problems. Que sí, sigue. Ok. Que uno cree que son grandes. ¿Y son grandes o uno cree que son grandes? The question is, ¿esa es la pregunta? Dice, no, ¿cómo manejarme bien en Dios o mantenerme en Dios? Okay, that problems that we feel they are big, even though they might not be. How do we connect with God in that situation? Okay, I make you a little demonstration. Let's close the eyes. Let's close the eyes.
Cerremos los ojos. When we close the eyes in this moment, we enter the space in which this moment occurs. Al cerrar los ojos, eso quiere decir que entras al espacio que ocurra. So we can feel our body. Entonces podemos sentir nuestro cuerpo. And we can maybe feel the inside of the body. Quizás podemos sentir el interior del cuerpo. And there are also in our heads the thoughts running around. También vemos en nuestra cabeza, nuestra mente, los pensamientos que están corriendo. But we have to push our thinking, our connection to the thinking for a moment aside. Tenemos que echar a un lado nuestro pensamiento, nuestro pensar y nuestra conexión al pensamiento. Because problems are basically thoughts. La mayoría de los problemas son meramente pensamientos. And they creating often urgency. You have to do this now. Y estos vienen creados de una situación de emergencia que te dice, tienes que hacer esto ahora. Because when you don't this today, tomorrow you will be in danger. Porque si tú no lo haces hoy, mañana vas a estar en peligro. So, but it's not true because you're still living in God. Y eso no es verdad, porque tú continúas viviendo en Dios. And you are still here. Y sigues estando aquí. So, fight back to get this moment back from your thinking. Entonces tú estás ahí en un momento tratando de recobrar este momento de todo ese pensar, todo ese ejercicio de pensar. And try to look where is the problem as a feeling in your body. Trata de ver dónde está ese problema como un sentimiento, como algo que tú sientes en tu cuerpo. And when you feel, oh, in this, maybe in the belly or in the chest or in the head, there is pressure, there is heaviness. Cuando sientes de momento, oye, está en la barriga, o está en la garganta, o está en la cabeza, sientes una presión, sientes como algo, como una densidad. Just let it become bigger, give it more space. Permite que sea mayor, dale más espacio. Because this can only be in your system when you suppress it. Porque esto va a estar solamente en tu sistema mientras tú lo estás suprimiendo, oprimiendo. But when you give it limitando. space, when you give it space and you be with it for a moment, you embrace it. Cuando le das espacio y lo sientes, lo estás acogiendo, abrazando. So you have to be patient with it. Pero tienes que tener paciencia con él. This is like a little child which have been yourself. Esto es como un niño pequeño, el que tú mismo has sido. And it needs a lot of love before it can trust again. Que está pidiendo amor, pero tiene un poco de susto para volver a confiar. So you need to be patient and disregard your thoughts of panic. Tienes que tener paciencia y no prestar atención a tus pensamientos, los pensamientos que vengan. So keep asking God for help. Y sigue pidiéndole a Dios por ayuda. So you can speak with every breath one prayer. It's good to speak always the same prayer of help. Y pueden repetir oraciones. Eso viene bien. With each breath, you can do that. Con cada inhalación y exhalación puedes continuar repitiendo una oración. It's good when you have a mantra as a spiritual practice, all the time the same mantra. No es un mantra, es sencillamente una práctica espiritual, utilizar el mismo mantra. So as I said, this life is a conversation with God. Tal como les dije, esta vida es una conversación con Dios. It's not about survival. No se trata de sobrevivir. Because you cannot die.
porque no puedes morir. but you want to be in peace with yourself. Quieres estar en paz, hacer las paces contigo mismo. So therefore, come back into this moment. Por lo tanto, entra en este momento And stay there. This is only one moment. It never changes. Este es solamente un momento. Este peligro, este es un momento que nunca cambia. Here you are protected. Here you are safe in this moment. En este momento estás protegido y estás seguro. En este momento. Let's stay in this moment for a moment to share this experience. Let go everything. Yeah. Para compartir la experiencia y suelta todo lo demás. You let go all which is coming to us. Y suelta todo lo demás que venga. And allow the peace to flow in all the parts of your body. Permite que la paz corra por todas las partes de tu cuerpo. So allow it to penetrate your heart, your lungs, all the parts of your body, all your organs. Permite que penetre en todos tus órganos, los pulmones, el corazón. All the parts and organs of your body. Todas las partes, todos los órganos de tu cuerpo, que la paz entre. Also, very important, your brain. Inclusive muy importante, tu cerebro. And now imagine that that you invite a smile from the Holy Spirit, from God, into each organ. You let your brain smile, your heart smile, your lungs smile, your belly, stomach, everything smiles. Ahora invita a que tengan una sonrisa. El Dios del Espíritu Santo, que cada uno de tus órganos estén sonriendo. El corazón, el pulmón, que haya sonrisas. So thank you again. Nuevamente, gracias. So you see that the spiritual work is not a fight. Te das cuenta entonces que la parte del mundo del espíritu no es algo con el que luchar. It's only acceptance and letting go. Se trata solamente de la aceptación y de soltar. Okay, let's listen to a little bit of music, please. Escuchemos un poco de música. Entonces. Gracias, Peter. Thank you. Gracias por recordarme que me descubro aceptando la totalidad, que entrando a ese vacío en mi interior puedo descubrir esa totalidad y descubrir que Dios me ama. Thank you very much. Gracias.
Gracias a todos. Gracias, María, por tu traducción. Gracias, Aide, por tu colaboración. Gracias a todos los que nos acompañan desde YouTube y los que estamos aquí en Zoom. Les recuerdo, esta noche tenemos sesión a las 7, hora Colombia. Tenemos a Gida y a Luz Ortiz. Y mañana es nuestra sesión de las 7 de la mañana con la lección del día. Y nuestra sesión de los domingos a las 10 de la mañana, hora Colombia. Si estás en YouTube y quieres estar en nuestra sesión de meditación activa, puedes ingresar a través del link que está en el chat. Gracias a todos y vamos con la música.